Bueno, vamos con el análisis TDS de hoy, hasta donde dé la garganta. Un caso de esta semana, una condena multimillonaria en un caso de muerte de una persona, una señora, en un accidente de tránsito, ella motociclista, con particularidades que sirven para, una vez más, recalcar este tema o este problema de las sumas aseguradas insuficientes, recordando que ya en este mes de octubre, al menos así estaba planeado, la superintendencia debiera haber informado la nueva suma que va a regir a partir del 1 de enero próximo, una suma que se estima rondaría los 40 millones de pesos, pero como vamos a ver, sigue para algunos casos siendo insuficientes. La particularidad de este caso, decía, nosotros muchas veces pensamos en sumas elevadas porque puede haber 3 o 4 lesionados o fallecidos, en realidad acá una sola muerte, pero con 8 reclamantes. Y vamos a ver las características del caso, ¿no? En marzo del 2016, Janina Franco, de 28 años, sufre un accidente fatal en la localidad de Marcos Paz. Ella venía por lo que es la ruta 40 provincial. Un auto ingresa, invadiendo incorrectamente la calzada o la vía, cuando la prioridad de paso la tenía la motociclista. Termina habiendo una colisión, fallece, y en este caso reclaman su conviviente, en nombre propio y de sus 2 hijos menores de edad, los 2 padres por esa pérdida de chance de ayuda futura y los 3 hermanos de la fallecida. En total, 8 reclamantes. La jueza de primera instancia, en agosto del año pasado, establece la responsabilidad exclusiva en el accidente del automovilista y asigna indemnizaciones, algo así, redondeando, 1.300.000 al concubino, 3,5 millones a cada hijo menor de edad, son los que mayor asignación tuvieron, 1.600.000 y monedas para el padre, 1.800.000 para la madre, y a los 3 hermanos le asignan una partida entre 1.800.000 solamente por el tema de tratamiento y daño psicológico. No reconocen el daño extrapatrimonial, para lo cual habían pedido la inconstitucionalidad del artículo 1741 del Código Civil vigente, porque ahí hubo un cambio importante. Mientras el código anterior hablaba de los herederos forzosos, el nuevo código habla ascendientes, descendientes, cónyuge y quienes convivían con aquel recibiendo trato familiar ostensible, que no era el caso de los hermanos, no es que todos convivían en una misma casa. La condena a la compañía de seguros fue en los términos del seguro contratado. Sin embargo, esto fue apelado a la Cámara, fue sorteada la Sala K, y el pasado 24 de octubre, esta semana, siempre traemos casos así bien fresquitos, la Cámara decide incrementar distintos rubros de primera instancia en favor de cada reclamante. El monto total de la condena de primera estaba en los 14.300.000 más intereses y costas. En este caso, además de incrementar diversos rubros, admiten el reclamo por daño extrapatrimonial, daño moral de los hermanos, con lo cual establecieron la inconstitucionalidad de este artículo 1741. O sea, tiene 7 años el código y ya están dictando inconstitucionalidad de sus artículos. Declara que la tasa activa se aplica a todos los rubros desde la fecha del hecho, otro tema discutible, porque normalmente estos gastos de tratamiento psicológico, etcétera, se consideran gastos a realizar a futuro, no que ya fueron realizados. Sin embargo, también le aplica la tasa activa desde la fecha del hecho, y fundamentalmente declaran inoponible a los reclamantes el límite de cobertura que tiene la póliza automotor, donde también establecen algo que se está discutiendo mucho, ¿no? El concepto de conflicto de intereses, cuando es la aseguradora quien pone al abogado para representar a su asegurado, en este caso el conductor del automóvil que ocasionó el daño. Y acá en realidad uno entendería que conflicto de intereses tiene que ver con una causal de exclusión, una cláusula de rechazo, no cobertura, no simplemente la discusión del límite asegurado. Sabemos que en general las demandas suelen ser astronómicas, no existe la pluspetición, pero bueno, en este caso también la Cámara hizo una mención de este tema, ¿no? La compañía
pone el abogado del asegurado, pero tal vez la defensa puede tener un conflicto de intereses. Atento con este tema. Lo concreto, que de esa condena originaria de 14.300.000, redondeando, llegamos a casi 26 millones. Pero como yo les decía, el tema hoy por hoy no está muchas veces en el monto puro del capital de condena, sino los intereses. Y en este caso, como el hecho ocurrió, había dicho, 7 de marzo del 2016, ingresando a algunas de las muchas páginas, colegios de abogados, yo uso particularmente el del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, se pone la suma asegurada, se pone el capital de condena, se pone cuál es la tasa activa, Banco Nación, y se ponen las fechas. Llegamos a que esta condena con intereses es de 85 millones de pesos, redondeando siempre, ¿no? A esto, de mínima, hay que agregarle los honorarios y las costas que el artículo 730 del Código Civil y Comercial vigente establece en un mínimo del 25%, y lo cual fue defendido en varias ocasiones por la Corte cuando se fue en queja porque el total de honorarios superaba el 50 o 60%. Entonces, poniéndole solamente el 25%, llegamos a 106 millones de pesos. Ahí está el monto que habíamos puesto y que seguramente le habrá hecho poner los pelos de punta a más de uno. La reflexión final siempre tiene que ver con recordar que la póliza automotor es una de las que tiene una suma, llamémosle elevada, no alcanza en estos casos, y solamente en el ámbito de Capital Federal encontramos la RC obligatoria vinculada a construcción o demolición con coberturas que pueden llegar hasta 100 y pico de millones de pesos. Pero, ¿a qué es lo que quiero ir? El código no diferencia el monto que se establezca de indemnización, tanto para el caso de lesiones o como para el caso de muerte, en función de cómo ocurre el accidente. ¿Qué quiero decir con esto? Si esta chica hubiese muerto porque se le cayó un cartel en la cabeza de un negocio, porque se le cayó un pedazo de un balcón de un consorcio también, o un tema sensores y calderas, que mal en la suma, en responsabilidad civil de la Ciudad de Buenos Aires tiene una suma importante, cualquier otra cobertura de responsabilidad civil no tiene los límites del seguro automotor. Es decir, estos jueces que hubiesen analizado este caso, insisto, en el que se le hubiese caído un cartel de un negocio en la cabeza, no debieran haber cambiado los montos. Hubiésemos tenido una sentencia de 100 millones de pesos con una póliza que en general se está comercializando, yo diría que ni por 1 millón de pesos, porque creo que nadie sabe hoy cuál es la cobertura mínima que tiene la RC Carteles. Entonces, fíjense este grave problema de insuficiencias de sumas aseguradas en las coberturas de responsabilidad civil en general. Volviendo al caso que mencionás, todo lo que no queda dentro de la cobertura de la póliza va a caer sobre el asegurado. ¿Qué futuro le espera? Y bueno, es que lamentablemente hemos visto casos acá, y creo que por eso es que muchas veces los jueces declaran inoponible el límite de póliza a la víctima o a los reclamantes para que esté el bolsillo profundo. La compañía paga 100 millones y si después la compañía intenta recuperar lo que haya pagado de más respecto de lo que era el límite contratado, bueno, ahí es donde normalmente nos encontramos que las compañías nos dicen imposible recuperar esos 20 o 30 millones de pesos de más que haya tenido que pagar. Así que bueno, pero siempre repito, recuerden esto, no es o no debiera ser que condenaron 100 millones porque el siniestro fue con un automotor. Atenti con lo que estamos comercializando cuando hablamos de consorcios, cuando hablamos de carteles, cuando hablamos de cualquier otra cobertura, y sobre todo que fuera de la Ciudad de Buenos Aires ninguna de estas coberturas es obligatoria o se exigen montos razonables, ¿sí? Así que ese fue nuestro análisis TDS de hoy.